Hola y bienvenidos. ¿Alguna vez, viendo una película, es inevitable preguntarse qué pasa ahí dentro, en esa caja negra, para que veamos imágenes tan potentes? Bueno, pues hoy vamos a desentrañar esa magia. Vamos a seguir el viaje que hace la luz, desde que entra por el objetivo hasta que se convierte en una imagen que nos emociona. Pues esa es justo la pregunta clave. Porque una cámara no es solo una máquina, ¿verdad? Es una herramienta para contar historias. Cada ajuste, cada elección que se hace es una decisión artística que cambia por completo cómo percibimos lo que vemos. Venga, pues vamos a meternos de lleno y a seguir ese camino de la luz paso a paso. Todo, absolutamente todo, empieza aquí, en el objetivo. Pensemos que es literalmente el ojo de la cámara, el primer punto de contacto con el mundo que se va a grabar. Su trabajo es coger los rayos de luz y enfocarlos para crear una imagen nítida. Pero, y esto es lo más importante, es el gran responsable de la calidad y del carácter de esa imagen. Y aquí llega la primera gran decisión creativa, la distancia focal. Esto no es solo un número técnico, para nada. Define la perspectiva, decide cuánto mundo cabe en el plano y cómo de cerca o lejos parecen las cosas. Es, en el fondo, decidir cómo queremos que el público sienta el espacio. Y lo bueno es ver cómo estos números se traducen en pura emoción, ¿no? Un gran angular, por ejemplo, puede hacer que un paisaje se sienta infinito, épico. Un objetivo normal nos da una visión familiar, es como si estuviéramos ahí mismo. Y un teleobjetivo comprime el espacio. Esto crea unos retratos súper íntimos, porque aplana la perspectiva, como si eliminara la distancia entre quien mira y la persona filmada. Simula una cercanía que genera una conexión increíble. Vale, la luz ya ha pasado por el cristal del objetivo. ¿Y ahora qué? Pues se topa con el diafragma. Podemos imaginarlo como la pupila del ojo. Es un iris mecánico que se abre y se cierra para controlar cuánta luz entra. Pero su función va muchísimo más allá de regular la luz. Seguro que hemos visto 1000 veces esa escena. Un personaje que está perfectamente nítido mientras que todo el fondo se convierte en una mancha de color preciosa, totalmente desenfocada. Ese efecto que dirige la atención de una forma tan potente se controla con el diafragma y se hace a través de un concepto que se llama profundidad de campo. La profundidad de campo, dicho de forma sencilla, es que parte de la escena está enfocada. Puede ser muy grande, con todo nítido desde lo que está más cerca hasta el horizonte, o puede ser súper pequeña, aislando solo un detalle. Y esto lo controlamos con la apertura del diafragma, que se mide con los famosos números F. Unos números que, por cierto, funcionan de una manera un poco particular. Y aquí está el truco, o lo que a veces nos lía un poco. Un número F bajo, como F1.4, significa que la apertura del diafragma es muy grande. Esto deja pasar un montón de luz y crea esa profundidad de campo tan pequeña, la que es perfecta para retratos con el fondo borroso. Y al revés, un número F alto, como F16, significa que la apertura es muy pequeña. El diafragma se cierra, entra menos luz, pero a cambio se consigue una profundidad de campo enorme, ideal para que en un paisaje se vea nítido hasta el último detalle. Y llegamos al final del viaje de la luz, a ver cómo se dibuja la imagen. Después de pasar por el objetivo y el diafragma, la luz choca contra el corazón de la cámara digital, el sensor. Esta pieza es la que ha sustituido a la antigua película de cine. Es, por así decirlo, nuestro lienzo digital. La verdad es que es fascinante cómo funciona. El sensor es como una rejilla con millones de puntitos minúsculos sensibles a la luz. Cuando los fotones, las partículas de luz, golpean cada uno de estos puntos, o píxeles, se genera una pequeña señal eléctrica. Cuanta más luz llega, más intensa es esa señal. La cámara lo que hace es leer todas esas señales y traducirlas a la imagen digital que acabamos viendo. Y ojo a esto, porque es una de las ideas más importantes y que va un poco a la contra de lo que solemos pensar. Con la obsesión que hay por los megapíxeles, es fácil creer que un sensor con más resolución es siempre mejor. Pero la realidad es que la calidad final de la imagen depende, y mucho, de la óptica. Un objetivo mediocre va a proyectar una imagen mediocre sobre el mejor sensor del mundo. La calidad, al final, empieza en el cristal. Bueno, pues ya lo tenemos, hemos completado todo el viaje, hemos visto cómo el objetivo le da forma a la perspectiva, cómo el diafragma controla el enfoque y cómo el sensor captura por fin la imagen. Ahora vamos a juntar todas las piezas para entender cómo se crea ese famoso look cinematográfico. Así que al final, la clave de todo esto es entender que no son piezas sueltas, son herramientas artísticas que funcionan juntas. La elección de un teleobjetivo, combinada con un diafragma muy abierto, crea ese retrato íntimo con el fondo desenfocado. Un gran angular con un diafragma cerrado nos mete de cabeza en un paisaje enorme y lleno de detalles. La tecnología siempre está al servicio de la historia que se quiere contar. Y con esto llegamos al final. La próxima vez que se ilumine la pantalla, tenemos una oportunidad para observar. ¿La perspectiva parece comprimida o es muy amplia? ¿El fondo está desenfocado o se ve todo nítido? Cada una de esas decisiones la ha tomado alguien para contar una historia de una forma muy concreta.
Ahora las claves para descifrar ese lenguaje están a la vista.